Saludos, queridos amigos y hermanos, que nos reunimos ahora justamente en el fuerte pregón profético. Imploramos que la presencia de Dios sea con nosotros y vamos a clamarle al Espíritu Santo para que nos los ilumine en el estudio de su palabra. Oremos. Padre Santo, Señor, te agradecemos por tu misericordia porque nos permites estudiar tu palabra. Te suplicamos de todo corazón de que tu Santo Espíritu sea con nosotros, que el mismo Espíritu que inspiró a los escritores, a los profetas, a los apóstoles, sea el Espíritu que nos inspire, no solamente para hablar, sino para entender y para implementar lo que tú nos quieres decir. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes saben, tal vez saben, de que estamos estudiando una serie de temas que se titulan Al borde de Canaán. Y en el día de hoy nosotros vamos a estudiar el tema número 7 de esta serie. Estos temas estarán todos dispuestos en el canal de YouTube de este servidor. Y hoy vamos a hablar de esa característica tan importante, esas características tan importantes que tienen los santos del Altísimo en Apocalipsis capítulo 14, el versículo 12. Pero por causa del tiempo, solamente estudiaremos las primeras dos características. Y como ha sido nuestra costumbre, voy a compartirles la pantalla para que ustedes puedan ver lo que nosotros vamos a estudiar en esta ocasión. Vamos a compartirles las láminas para que podamos entendernos aún más fácilmente lo que vamos a decir. Ya les decía, el tema de hoy se titula Los Santos del Altísimo, primera parte, Al borde de Canaán. ¿Cuál es la pieza que hace falta para que se complete todo este rompecabezas? ¿Cuál es la pieza que está haciendo falta? Nosotros sabemos por Mateo capítulo 24, el versículo 14, que cuando se termine de predicar el evangelio del reino en todo el mundo por testimonio, entonces vendrá el fin. ¿Cuál es ese evangelio? Lo hemos estudiado. Ese evangelio del reino de Mateo 24, 14 es el mismo evangelio que en Apocalipsis capítulo 14, el versículo 6 en adelante, es presentado por tres ángeles, representado por tres ángeles. Allá se dice que un ángel va por en medio del cielo llevando un mensaje para predicarlo a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Y cuando se termine de presentar este mensaje, entonces vendrá el fin, que no es otra cosa que la ciega, que aparece a partir de Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 hasta el versículo 15. La ciega y la vendimia no es otra cosa que el fin de todas las cosas. Mis hermanos, la verdad que nosotros tendríamos que estar predicando hoy en día es la verdad presente llamada el mensaje de los tres ángeles. Ahora, recordemos un poquito qué dice el mensaje del primer ángel. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Como ya lo estudiamos, el mensaje del primer ángel habla del juicio que comenzara en 1844, Señor Jesucristo, en el reino de los cielos. Es lo que se conoce como el juicio investigador. Y sabemos de que el juicio comenzó gracias a la interpretación que se ha hecho del versículo de Daniel 8:14, del fin de los 2300 días y tardes. Ahora, no solamente el mensaje del primer ángel nos habla del inicio del juicio de Dios, sino nos habla de la importancia de reconocerlo a él como creador de los cielos y de la tierra. El juicio de Dios se va a basar en la ley. Y tristemente mucha gente anda violando la ley, supuestamente sirviéndole a Dios, supuestamente sirviéndole. Andan violando el mandamiento del sábado que ordena ser observado como un reconocimiento a Dios como creador, y hoy muchos están pisoteando este día. El mensaje del segundo ángel dice que ha caído Babilonia. Y la sencilla razón por la cual ha caído Babilonia es porque esta ciudad ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Y qué es la fornicación? Ya lo estudiamos. Según Oseas capítulo 4, versículo 12, la fornicación no es otra cosa que el irse hacia los ídolos, volverse a los ídolos y esperar que ellos nos respondan. La iglesia romana introdujo en el tiempo de la iglesia de Pérgamo y de Tiatira, estamos hablando del siglo V, siglo VI, la veneración a las imágenes, que es una abierta
abierta guerra contra el segundo mandamiento de la ley de Dios, que prohíbe el hacer imágenes y venerarlas. Y el otro mandamiento que fue violado tristemente por la iglesia misma fue el mandamiento cuarto, que ordena la santificación del sábado. En nuestro último tema habíamos estudiado acerca del mensaje del tercer ángel. Dice Apocalipsis 14:10: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca, beberá del vino de la ira de Dios. ¿Cuál es esa imagen? ¿Cuál es esa marca? ¿Por qué han de beber la ira de Dios? Estudiamos basándonos en Mateo capítulo 15, el versículo 6, cuando Jesucristo dijo: hipócritas, bien escribió vosotros el profeta Isaías, cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero en vano me están honrando, porque andan violando los mandamientos de Dios basándose en la tradición. La marca de la bestia, queridos, no es otra cosa que la violación de los mandamientos de Dios, específicamente el domingo. Ese mandamiento ha suplantado el mandamiento del sábado. Y todo ha sido logrado gracias a la tradición. Y nosotros estudiamos que la palabra tradición en el idioma griego se escribe paradosis. Y cuando le ponemos los valores numéricos a las letras de la palabra paradosis, nos da el 666. La marca de la bestia es un asunto de adoración, y lo recibirán todos aquellos que, ignorando, pisoteando los mandamientos de Dios, prefieren seguir los mandamientos de los hombres. Pero bien, ¿cuál pieza está haciendo falta en este mundo, en esta predicación, en esta obra que tenemos que hacer para terminar la obra? Valga la redundancia. ¿Qué es lo que está haciendo falta? Bueno, para completar el rompecabezas solamente está haciendo una pieza falta. ¿Y cuál es? Identificar a los santos. Según Apocalipsis 14:12, los santos tienen tres características. La primera es que los santos se caracterizan porque tienen paciencia. La paciencia de los santos, algo particular de ellos. Segundo, ellos guardan los mandamientos de Dios. Y en tercera medida, tienen la fe de Jesús. Hoy estudiaremos la número 1 y la número 2, y en nuestro próximo tema estudiaremos la tercera, que tiene que ver con la fe de Jesús. Vamos a la primera. Los santos se caracterizan porque tienen paciencia. Esta es una de las palabras favoritas, una de mis palabras favoritas de todas las Sagradas Escrituras del idioma griego. La palabra paciencia es la palabra griega hipomoné, y ya hemos hablado de ella en el pasado. ¿Qué es la hipomoné? Ustedes se han dado cuenta que después de que se pone un pavé, se ponen piedras en un patio o en una carretera, o se pone asfalto o cemento para hacer un andén. ¿Qué pasa después de cierto tiempo y de descuido? Pues simplemente, aunque hayamos limpiado bien el terreno, empezará a salir de nuevo el pasto. ¿Por qué el pasto sale? El pasto es el gran ejemplo de lo que es tener hipomoné, o sea, tener paciencia, constancia. ¿Qué es lo que tiene el pasto? Que el pasto no importa que lo corten, no importa que lo pisoteen, no importa que no le caiga agua, tarde que temprano vuelve a crecer, vuelve a salir. Usted lo arranca, usted cree que limpió bien el área, pero un poquito de agüita que caiga en la tierrita, la semillita que está allí hace que brote de nuevo ese pasto. Pues bien, mis queridos hermanos y amigos, la paciencia, el hipomoné de los santos, no es otra cosa que la constancia, la resistencia en medio de la adversidad. Vamos a ver un capítulo hermosísimo de las Sagradas Escrituras que nos muestran lo que son los cristianos. Los cristianos de Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, de los que son como esta flor en medio del desierto, en medio de la resequedad. Dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 8. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? Porque siempre llevamos en el cuerpo la muerte de Jesucristo. Llevamos sus marcas, sus heridas, sus llagas, sus cicatrices, las llevamos en nuestro corazón, para que también la vida de Jesucristo se manifieste en nuestros cuerpos.
La paciencia de los santos los caracteriza para que en medio de las tribulaciones, los apuros, la persecución, los golpes, ellos no queden aplastados ni queden muertos, sino que entre más pruebas tienen ellos, son capaces de florecer, ya sea en el pantano, ya sea en una pequeña grieta, ya sea en un lugar donde no hay sino un poquito de tierra, pero ellos allí reverdecen y florecen. Mire qué versículo tan hermoso de 2 Corintios capítulo 12, el versículo 10. Allá dice que los santos por amor a Cristo se gozan de las debilidades, se gozan de las afrentas, de las necesidades, se gozan en las persecuciones, se gozan en la angustia. ¿Por qué razón? Porque cuando somos débiles, entonces nosotros somos fuertes. No importa que vengan las pruebas que venga una pandemia, que venga persecución, que se pierda el trabajo, que ocurra lo que ocurra, nosotros, entre más seamos débiles, entonces somos más fuertes simplemente porque nuestro hermano mayor está con nosotros y nos apoya y nos sostiene de la mano. Llegamos a la segunda característica de los santos. Según Apocalipsis 14:12, los santos se caracterizan porque guardan los mandamientos de Dios. ¿Qué quiere decir que guardan los mandamientos de Dios? ¿Que guardan los 10 mandamientos y listo? No, es mucho más que eso. ¿Por qué? Déjenme recordarles algo. Una vez un joven le preguntó a Jesús, un joven rico le preguntó a Jesús, maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo, bueno, ya lo sabes, guarda los mandamientos. Él dijo, ¿cuáles mandamientos? Y Jesús le dijo, ama a tu padre, no mates, no robes, no cometas adulterio. Y el muchacho dijo, todo esto lo he guardado desde mi niñez. Yo soy cristiano de segunda, tercera, cuarta generación. Todo eso lo he guardado. Jesucristo le dijo, ok, si quieres ser perfecto, entonces ve, vende lo que tienes, repártelo entre los pobres y listo. Y el muchacho no quiso aceptar eso y se fue. ¿Por qué? Porque guardar los mandamientos no es simplemente observar de una manera mecánica 10 mandamientos. Es mucho más que eso. Apocalipsis capítulo 14, el versículo 12. Cuando habla de que los santos del Altísimo guardan los mandamientos de Dios, ese versículo está en el contexto de Apocalipsis 14, 9 y 10. Es parte del mensaje de los 3 ángeles. Y nosotros sabemos que en los versículos anteriores dice de que los que reciben la marca de la bestia son aquellos que adoran a la bestia y adoran a su imagen. Por lo tanto, los santos del Altísimo son los que hacen todo lo contrario. Son aquellos que no están dispuestos ni a adorar la bestia, ni a adorar su imagen, ni mucho menos recibir su marca. En Apocalipsis 13, versículo 11 al 18, se habla de lo que la bestia hace. La bestia que sube de la tierra hace una imagen a la bestia que subió del mar. Y va a hacer que a toda persona, a grandes y chicos, libres y esclavos, a ricos y a pobres, a todo el mundo, se le ponga una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Por qué? Porque adoran a la imagen que la bestia de la tierra ha hecho. Pero hermanos, de la manera como Apocalipsis 14:12, hablando de los santos, nos habla de que ellos de ninguna manera, los que guardan los mandamientos de Dios, de ninguna manera van a adorar la bestia ni su imagen. Nosotros debemos entender que eso también está dado en el contexto de otra profecía, y es la profecía de Daniel capítulo 3. Recuerden ustedes que Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Las cosas que se escribieron, ¿cuándo? Antes. Si nosotros queremos entender qué significa de que los santos del Altísimo guardan los mandamientos de Dios, tienen esa paciencia, que no están dispuestos a adorar la imagen, ni la bestia, ni nada, ni recibir la marca, tenemos que ir al contexto anterior de donde fue tomado, Daniel capítulo 3. Allí sabemos de que el rey Nabucodonosor mandó hacer una gran imagen de oro y ordenó que todos los funcionarios de su gobierno, todos los representantes de todas las naciones de la tierra, se postraron delante de la imagen. El rey Nabucodonosor hizo, pero ¿qué pasó con los 3 jóvenes hebreos? Ellos se rehusaron venerar dicha imagen. Y ante esta situación,
el rey de Nabucodonosor mandó a matarlos y mandó que los arrojara al foso de llamas, del fuego, al horno de fuego. Pero los 3 jóvenes hebreos fueron arrojados al horno de fuego. ¿Y por qué razón? Porque ellos le dieron una respuesta, y en la misma respuesta que los santos del Altísimo de Apocalipsis 14:12 le van a dar a la bestia y a su imagen, y se van a rehusar para adorar dicha imagen. Dice Daniel 3:17 y 18. He aquí que nuestro Dios, a quien servimos, ¿notan? Esta es la palabra clave. ¿A quién servimos? Servimos. Ellos pudieron ser libres del horno de fuego, no porque el día anterior o el día de la amenaza decidieron servir a Dios. No, ellos servían a Dios todos los días de la vida. Los santos del Altísimo sirven a Dios en toda circunstancia, no solamente el 7º día de la semana, el sábado, sino que durante los días de la semana sirven a Dios Altísimo. Es que es imposible que una persona que entre semana no sirva a Dios, ¿con qué cara va a guardar el sábado? No podría guardar el sábado, porque simplemente su observancia es una observancia como la del joven rico, solo de apariencia. Ellos dijeron, nosotros servimos a Dios, y los santos del Altísimo sirven a Dios en la casa, en la cocina, en el taller, en la escuela, en el trabajo, en la cancha de deportes. Sirven a Dios bajo toda circunstancia. Y cuando somos fieles en las pequeñas cosas, seremos fieles en las más grandes. Cuando los santos del Altísimo escuchan, por ejemplo, que en la escuela les dicen, este sábado tenemos un laboratorio, tenemos una prueba, usted tiene que asistir. El santo del Altísimo es fiel en las pequeñas cositas. Esa es la pequeña imagen que le están levantando, pero él decide ser fiel y prefiere perder el laboratorio, la clase, antes que ir en contra de su conciencia y ofender a su Dios. Aquel que le dicen, bueno, usted no trabaja los sábados, pero este sábado tenemos una emergencia, necesitamos que te hagas presente. En trabajo solamente 2 horas, ven acá, trabájanos. ¿Qué debe decir el cristiano? Esa es su pequeña imagen que le están levantando. El cristiano debe mantenerse fiel como los jóvenes hebreos y decir, mira, nuestro Dios a quien servimos durante la semana, a quien servimos el fin de semana, a quien servimos todo el tiempo, puede librarnos de las amenazas que usted nos está haciendo. Oh, que vas a perder el examen, que vas a perder el año, que vas a perder las materias, vas a perder tu trabajo. Ok, ese Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y nos puede librar de tu mano, oh rey. De eso nos va a librar. Y si no, porque déjeme decirles una cosa, nosotros no servimos a Dios porque Él nos haga milagros. No servimos a Dios porque nos libere de los problemas. No, mucha gente va a tener que perecer en esta pandemia. Muchos van a tener que perder el trabajo. Muchos van a perder todo. Vamos a perder todo. Y no estamos esperando de que Dios nos libre de los problemas. No, no esperamos servirle a Dios para que nos libre o porque nos libra los problemas. Los jóvenes dijeron, y si Dios no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Nosotros servimos a Dios, sea que nos favorezca o no nos favorezca. Es una convicción. Los santos del Altísimo siguen todo lo que Dios dice. Eso quiere decir que guarda sus mandamientos. Ahora, hay una sorpresa muy interesante cuando nosotros encontramos el significado de la palabra mandamientos en el idioma original. La palabra mandamientos en el idioma griego es la palabra entolé. ¿Y qué quiere decir la palabra entolé? La palabra entolé quiere decir las ordenanzas, los mandamientos, las leyes de Dios. O sea, no solamente los 10 mandamientos, son todas las ordenanzas, las órdenes que Dios hayan dado, aunque no estén en los 10 mandamientos. Son todos los estatutos, todo lo que Dios nos ha dicho. Miren ustedes, por ejemplo, cómo hay cosas que no están en los 10 mandamientos, pero son entolé. Son mandamientos de Dios, son mandamientos de Jesús. Por ejemplo, tomemos uno. En Mateo capítulo 5, el versículo 21 en adelante dice lo siguiente. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Este es uno de los 10 mandamientos. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahora mira el entolé. Este es diferente del mandamiento. Es un entolé, es una orden, una instrucción que Jesús nos da. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano.
donde dice en los 10 mandamientos, no te enojarás contra tu hermano. No, allá dice, no matarás. Pero Jesucristo amplía el mandamiento y da una serie de instrucciones. Los hijos de Dios, los santos del Altísimo, siguen las instrucciones de Jesús. Él dice, mire, cualquiera que le dice a su hermano necio, o cualquiera que le dice a su hermano fatuo o tonto, será expuesto incluso al infierno del fuego. Por tanto, dice, si tú vas para la iglesia, estás llevando tus diezmos y tus ofrendas, tu sobre, y por el camino te das cuenta de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice la Biblia en el versículo 24? Devuélvete, ya no vayas al templo, ya no lleves la ofrenda. No. Dice claramente, deja tu ofrenda en el templo y luego, ¿qué debes hacer? Ve y reconcíliate con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, primero deja la ofrenda en el templo y luego regresa para entregarla, para darla oficialmente, para pedir oración por esa ofrenda. Ese es un entolé. Miremos otro entolé de Jesús. En Mateo capítulo 5, 31, 32 dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. A ver, ¿en cuál de los 10 mandamientos dice, te podrás divorciar? Sí al divorcio, ¿dónde dice? No dice. Este es un entolé, o sea, es otro mandamiento de Dios, aunque no esté en los 10 mandamientos. Y el Señor dice, mire, yo les digo a ustedes que el que repudia a su mujer, a su marido, a no ser por causa de fornicación, va a hacer que él o ella adulteren. Y el que se llega a casar con ellos otra vez, con los repudiados, cometerá adulterio. O sea que, hermanos, hay mucha gente que se anda divorciando y pretenden seguir estando sirviendo al Señor. Pero los santos del Altísimo guardan los mandamientos de Dios. Y los mandamientos es mucho más que los 10 mandamientos. Es todo lo que Él ha dicho en su palabra. Miremos otro entolé del Señor. En Mateo 5:33 en adelante dice el Señor, no perjurarás. ¿Oíste que fue dicho no perjurarás? ¿O no tomarás el nombre de Dios en vano? Pero el Señor, ¿qué les dice? Yo les digo, versículo 34, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por tu cabeza jurarás. Y dice el versículo 37, yo espero que vuestro hablar sea sí, sí o no, no. ¿Con qué autoridad nosotros, para darnos credibilidad, cuando estamos hablando con otra persona, llegamos a decir, mi Dios es testigo de lo que yo te estoy diciendo? ¿Quién nos dio la autoridad de llamar a Dios por testigo de algo que yo estoy? Incluso por tonterías, por pequeñas cosas de la vida. Como por darnos credibilidad decimos, yo pongo a mi Dios de testigo que te estoy diciendo la verdad. El Señor dice, no lo hagas. No lo hagas. Simplemente di sí, sí o no, no. ¿Eso qué es? ¿En dónde hay un mandamiento de la ley de Dios que diga siempre di sí o siempre di no? No dice. Pero esta es una ampliación, este es un entolé, este es un mandamiento también de nuestro Dios. En Mateo capítulo 5, versículo 38, dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. ¿Cuál de los 10 mandamientos es este? ¿En cuál de los 10 mandamientos está? Ojo por ojo y diente por diente. No lo dice. Pero este es un entolé, es un mandato de Dios, aunque no esté en los 10 mandamientos. Él dice cualquiera, dice el versículo 39, yo les estoy diciendo algo, pero yo les digo, este es un entolé, yo les digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuelve también la otra. Alguien dirá, pastor, pero eso es ser uno manso. No, eso es ser uno menso o manso. Alguien dirá, eso es uno menso. No, no es ser menso, es ser manso. Y esta no es una opción, es una instrucción de Dios. Es un entolé del Señor. Él no está diciendo de que, ay, ya, Paul, póngame la mejilla, pega en el otro lado. No, es que yo no voy a devolver golpe por golpe. Y más bien salgo corriendo. Pero yo no devuelvo mal por mal. Dice, por eso, no resistas al que es malo, no le ponga resistencia, huye mejor. Dice el versículo 40, y el que quiera ponerte pleito y quitarle la túnica, ok, déjele también la capa. Y cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con el 2.
Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. En otras palabras, no ser contenciosos. Y este es un entolé. Es un mandato de Dios. Es un mandato del Señor. Y no está en los 10 mandamientos. Dice Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2. Y este está más tremendo todavía. Dice, no juzgues para que no seáis juzgados. Dígame, ¿en cuál de los 10 mandamientos está no juzgar? ¿Dice algún mandamiento, no juzgarás? No, no lo dice. Pero este es un entolé. Este es un mandamiento del Señor. No juzgar. Porque dice el versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medida. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echa de ver la viga que está dentro de tu propio ojo? No juzgar. Esta no es una opción. No podemos juzgar a nadie, absolutamente a nadie, ni las intenciones, ni los motivos, ni la veracidad de una persona. No juzguemos. Eso solamente le pertenece a Dios. Solo le pertenece a Dios, no a nosotros. Y este, aunque no está entre los 10 mandamientos, es un entolé, un mandato del Señor. En San Juan capítulo 15, el versículo 12, él dijo, mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es el mandamiento que el Señor nos dio absolutamente a todos? Él dice en su palabra, San Juan capítulo 15, versículo 12, este es mi mandamiento, este es mi entolé, mi entolé, mi entolé. ¿Cuál es? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Este es un entolé. Y Apocalipsis 14, 12 dice que los santos del Altísimo guardan los entolé de Dios. Los mandamientos de Dios. Miremos otro. En Mateo capítulo 22, versículo 21, usted sabe la historia. Alguien para tentar a Jesús le acercó una moneda, le preguntó a Jesús que si era lícito pagar los taxes. Y él dijo, préstame una moneda. Y le prestaron una moneda. Y él mostrando la moneda dijo, ¿de quién es esta la cara que está en esta moneda? Dijeron, es del César. Y Jesucristo dijo, dad a Dios lo que es de Dios y dad al César lo que es del César. El Señor da un mandato, nosotros tenemos que devolverle a Dios, por ejemplo, sus diezmos y sus ofrendas. Ese es un entolé. A ver, ¿dónde dice un entolé que diga, sí diezmarás? No dice. Claro, dice no robarás, pero se está refiriendo a otras cosas, a no robarle al prójimo. Oye, aunque Malaquías dice que no debemos robar a Dios, sin embargo, el mandamiento de los diezmos y las ofrendas no está dentro de los 10. Pero este es un entolé de Jesús. Él dijo, dad a Dios lo que es de Dios. Hay que devolverle al Señor lo que le pertenece, sus diezmos y sus ofrendas. Y al César hay que darle lo que es del César. Por eso es que los cristianos pagamos nuestros taxes, pagamos nuestros impuestos, no hacemos trampa, porque o si no, no estamos siguiendo todas las instrucciones del Señor. Ahora, para poder cumplir todo lo que Dios pide de nosotros y lo que Él espera de nosotros, pues hermanos, Dios es el que hace todas las cosas en nosotros. Mira lo que Él está dispuesto a hacer para ayudarnos. Él dice en Ezequiel 36, versículo 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Voy a hacer que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué tal les parece? Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Son dos cosas distintas. Estatuto y precepto es diferente. Y mire qué interesante, hermanos, que la palabra estatutos en el idioma hebreo es la palabra kok. Y esa palabra kok, estatuto, se refiere a qué? A las leyes, a las instrucciones, a las órdenes, a las indicaciones dadas por Dios. No solamente los 10 mandamientos. Por lo tanto, los santos del Altísimo guardan ¿qué? No solo la ley, sino las instrucciones, las órdenes y las indicaciones dadas por Dios. Guardamos Éxodo capítulo 20, donde están los 10 mandamientos, pero también ordenamos las otras instrucciones, órdenes, indicaciones dadas por nuestro Dios. Yo le voy a dejar una tarea para que ustedes busquen en la Biblia, en Levíticos capítulo, a partir de Levíticos capítulo 18 hasta Levíticos 26, las veces que Dios dice yo Jehová. Van a encontrar que son 40 veces. El número 40 es muy significativo en la Biblia. 40 veces en esos capítulos Dios dice yo
Jehová. Eso es como decir la firma de Dios. Noten ustedes lo que dice Levíticos capítulo 18. Vamos a leer el versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová, vuestro Dios. Versículo 4. Mis ordenanzas, número 1, pondréis por obra. Mis estatutos, número 2, guardaréis, andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y dice luego, por tanto guardaréis mis estatutos, número 1, y mis ordenanzas, número 2, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo, Jehová. 40 veces a partir de este versículo, dice el Señor, yo, Jehová, yo, Jehová. Veamos algunos ejemplos nada más. Versículo 6. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. Entonces, palabra de Dios dice, oh, no te acerques a tu hermana, a tu carnal, a tu hermano, hermana en la carne. No te acerques a tu prima, no te acerques a tu tía, a tu mamá, a nadie de tu familia para tener intimidad con esa persona. Y dice yo, Jehová. ¿Dónde en los 10 mandamientos dice eso? No lo dice. Pero estas son órdenes del Señor también. Tomemos otra expresión parecida de yo, Jehová. Noten ustedes, en el versículo 22 dice, no te echarás con varón como con mujer, porque eso es abominación. Hermanos, hoy en día tristemente vivimos en la época en que mucha gente salió del closet y ahora abiertamente y libremente y reclamando derechos, los homosexuales han inundado el mundo y parece ser ya que eso es una celebración, una celebridad. El homosexualismo, aprobado por las instituciones, por los gobiernos, donde ya están favoreciendo matrimonios entre homosexuales, donde tenemos cristianos homosexuales, donde hay dirigentes religiosos homosexuales. No es que nosotros tengamos algo en contra de estas personas, es que simplemente es contra el pecado que ellos están cometiendo. Cuando el Señor dice, no te echarás con varón como con mujer, porque eso es abominación. Dice el versículo 24, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo echo delante de vosotros. Y luego dice el versículo 29, cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieran serán cortadas dentro de su pueblo. Guardad pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Dónde dice en la Biblia, no serás homosexual? No dice. Pero las ordenanzas de Dios en sus otras instrucciones, Él nos dice claramente. Noten ustedes, por ejemplo, otros aquí nomás como para tomar una idea, pero la tarea es para ustedes. Vamos a encontrar las 40 veces que en el libro de Levítico se menciona yo Jehová. Miren esta, ¿qué tal esta? Versículo 13. No oprimirás a tu prójimo, ni lo robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no podrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. ¿Dónde dice que no hay que maldecir al sordo en la Biblia? ¿Dónde dice que no hay que poner tropiezo al ciego? En los 10 mandamientos. ¿Dónde dice de que si yo le quiero retener el salario a un empleado, se lo retengo? ¿Dónde dice? No dice en los 10 mandamientos, pero sí lo dice en las ordenanzas de Dios. Es que los santos del Altísimo siguen los entolé, los shocks de nuestro Dios. Miren ustedes, por ejemplo, aquí otro más vamos a colocar aquí, el versículo 31 y versículo 32 de Levíticos capítulo 19. El anterior lo estaba leyendo en Levíticos 19, versículo 13 y 14. Ahora mire lo que dice Levíticos 19, 31 y 32. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándonos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Los cristianos no podemos estar consultando el horóscopo, ni decir que si yo soy de Libra o si soy Piscis o soy Acuario. ¿De cuándo aquí nosotros eso? ¿Desde cuándo aquí nosotros estamos consultando a los adivinos, a los encantadores? Dios dice, yo Jehová.
Eso no está en ninguno de los 10 mandamientos. A ver, ¿cuál mandamiento de la ley de Dios dice no consultarás a adivinos? No dice. Pero lo dice los entolé de Dios, los shock de Dios, las instrucciones de Dios. Y ahora, ¿qué tal está el versículo 32? Me encanta. Delante de las canas te levantarás. Ya ve que tengo algunas canas ya. Dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. ¿Qué tal eso? ¿Qué tiene que ver el temor de Dios con levantarse y respetar a los que tienen canas? Porque es que el libro de Daniel presenta de que Dios es un anciano de muchos días. Es un anciano de cabellos blancos. Y Jesucristo en Apocalipsis uno es presentado como alguien que tiene los cabellos blancos. Y el Señor dice, teme a tu Dios. De igual manera nosotros, no es que temamos a nuestros ancianos, a los mayores, como si fueran Dios, no, sino que estamos siguiendo el entolé, el choc, la instrucción de Dios, el coc, la instrucción de Dios. Respeto hacia los mayores. Y mis hermanos, ustedes sigan leyendo. Le voy a dar uno más. Dice el versículo 36. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová. Si usted se pone a vender trigo, y le echa su media, a un bulto de trigo le echa su media librita de arena para que compense el peso, usted está violando uno de los entolé de Dios, uno de los coc de Dios, lo está violando. Dios dice, tienes que ser justo con tus balanzas y con tus medidas. Nosotros no podemos hacerle trampa absolutamente a nadie. Y miren ustedes cómo en Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19, Jesucristo dijo, no penséis que yo he venido a abrogar la ley. Los coc, los entolé. Yo no he venido a violar los coc, las leyes de Dios. No he venido a abolir o abrogar la ley o lo que dijeron los profetas. Ninguna de estas cosas que dice el Antiguo Testamento yo he venido a violar, sino que he venido a cumplir. He venido a cumplirlo, porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de estas cosas pasará sin que esto se haya cumplido. Qué interesante, qué interesante. Entonces, pastor, quiere decir que los sacrificios de cordero, el sistema sacrificial, los sacerdotes, el santuario, eso continúa, el lugar santo, el lugar santísimo continúa aquí en la tierra. No. Pero ¿cómo que no? Es una contradicción. No es una contradicción. Jesucristo dijo que todas estas cosas van hasta cuando esto se cumpliere. Mateo 5, el versículo 19 lo dice claramente. Todas estas cosas, dice el versículo 19, de manera que versículo 18, corrijo. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará la ley hasta que todo se haya cumplido. Ok, estas cosas de las que estamos hablando, los sacrificios, las ofrendas, el sistema sacrificial, todo eso ya se cumplió. ¿Y cómo sabemos que ya se cumplió? Cuando nosotros leemos al profeta Daniel, en el capítulo 9, versículos 26 y 27, allá dice que cuando se cumplieron las 70 semanas, el Mesías vendría a la tierra. Y a la mitad de la semana sería muerto y a la mitad de la semana cesarían los sacrificios y las ofrendas. O sea, Cristo, hasta la víspera de su muerte, que fue la Pascua, hasta la víspera de su muerte, Jesucristo cumplió todas las cosas que la ley decía. Porque miran, Él se circuncidó, Él observó la fiesta de la Pascua, Él observó todos los rituales de Israel, porque Él no vino a cambiar lo que había dicho la ley. Él vino a cumplir todo hasta que todo se cumpliese. Y los sacrificios y las ofrendas se terminaron a mitad de la última semana, cuando Cristo murió. Luego eso ya no tenemos que observarlo. Ahora, Ezequiel 36, 27 dice que también el Espíritu Santo nos va a ayudar a guardar sus estatutos y su mandamiento. La palabra mandamiento es la palabra mishpatai. Y la palabra mishpatai realmente lo que quiere decir son los juicios establecidos por nuestro Dios. Los juicios. Miren ustedes que leemos en Levítico 18, versículo 4, dice, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis. Las ordenanzas y los estatutos son también los juicios que Dios haya emitido o una corte establecida por él haya emitido. El pueblo de Israel se guiaba por la ley.
tenía Moisés, pero también tenía el concilio de los ancianos. Y cuando, por ejemplo, una persona violó el sábado, estaba recogiendo leña en sábado y Moisés no hallaba qué hacer, porque él solo tenía el mandamiento que decía no violar el sábado. Acuérdate del sábado para santificarlo. Y dijo, ahora se presentó el caso de una persona que abiertamente y descaradamente, mientras todos están guardando el sábado, él sale a recoger leña en sábado. Y Moisés le dice, Señor, ¿qué voy a hacer? Y Dios dijo, este es mi juicio. Esto es lo que tú vas a hacer. Estos son los preceptos o los juicios emitidos por Dios. Esa persona fue apedreada. Hoy en día, nuestro pueblo no se maneja como en el tiempo del desierto, del santuario, porque no tenemos un sistema sacerdotal ya, no tenemos una teocracia. Las cosas son distintas hoy. Pero una persona que esté violando abiertamente el sábado debe ser sometido a un juicio. Claro que sí, en la iglesia hoy en día. No se le va a apedrear, pero se va a hacer lo que Cristo estableció. En Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17, y este no es uno de los 10 mandamientos, esta es una ordenanza, este es un precepto de Dios. Dice, si tu hermano peca contra ti, o si tú ves que un hermano está cometiendo un pecado, está violando el sábado, está trabajando y nadie más lo sabe, pero tú te diste cuenta que esa persona el viernes en la madrugada está trabajando mientras todo el mundo duerme, nadie sabe. Dice, si tu hermano peca contra ti o contra el Señor, lo que sea, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Aquí el Señor está dando un juicio, está estableciendo los pasos que hay que seguir en un juicio. El primer paso es que cuando tú ves que un hermano está fallando, está pecando, tú solo tienes que ir con él y tú solo tienes que hablarle. Pero hay muchas personas que se saltan los juicios de Dios, se saltan los pasos estipulados por Jesús. Antes de que la persona sepa, esta persona anda diciéndole, ¿cómo te parece? Le anda contando a otro, ¿cómo te parece lo que estaba haciendo fulanito? A ver, ¿qué hizo? ¿Cómo le parece que a las 11 de la noche se va a trabajar los viernes? Por eso es que el sábado, cuando él viene acá a la iglesia, viene tarde y se anda durmiendo en el sermón. Ay, oiga, ¿verdad que sí, no? ¿Sabe qué está haciendo esa persona? Está violando un mishpatai de Dios. Está violando uno de los mandatos del Señor. Que cuando uno sabe que alguien está fallando, que otro está fallando, uno tiene que ir personalmente solo, sin que nadie lo sepa, ir con la persona y hablarle. Los santos del Altísimo, los que guardan los mandamientos de Dios, no se pasan por alto las instrucciones de Dios en cuanto a los juicios, en cuanto a los preceptos de Dios. Y dice, versículo 16, Mateo 18, si alguno no quisiera oírlo, entonces toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Usted fue y le habló al hermano, hermano, lo que usted está haciendo mal, usted está violando el sábado trabajando desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la mañana. Hermano, eso no está bien. Si él lo ignora a usted, entonces es su deber en el segundo paso de los juicios de Dios llevar a un testigo más u a otros dos testigos para que en boca de dos o tres se sepa todo. Usted no le cuenta nada a los testigos, sino le dice, yo quiero que me acompañen. Y usted llega con los dos testigos y se sienta con la persona y le dice, hermano, yo he traído estos dos testigos para que sirvan de testimonio para lo que yo le voy a decir, lo que le voy a decir. ¿Se acuerda que yo le dije a usted que trabajar entre las 11 de la noche el viernes hasta las 3 de la mañana el sábado en la madrugada, eso es violar el sábado? Y aquí delante estos hermanos que he traído, te estoy diciendo, hermano, estás violando el sábado y con amor y misericordia te digo, vuélvete, arrepiéntete de eso. Hermano, apártate de violar los mandamientos de Dios. Ese es el segundo paso. Y el tercer paso dice, si él no los oyera, estos dos o tres, entonces ahora sí ve y cuénteselo a la iglesia. Hermanos, qué triste que a veces muchos de nosotros estamos repitiendo y repitiendo la falla de otras personas sin nunca haber tenido la delicadeza del cristianismo de ir a hablar con la persona y decirle, estás equivocado en esto. Estos son los entoles del Señor. Estos son los COC. Estos son los juicios de Dios. Dios ha establecido la manera como debemos juzgar las cosas. Él lo estableció. Y aunque este sistema de disciplina no está en los 10 mandamientos, es un mandato del Señor. Dice, si Él no quiere escuchar a la iglesia, entonces que la iglesia lo tenga por gentil o publicano.
De cierto os digo que todo lo que atareis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Aquellas personas que dicen, bueno, a mí no me importa, no me interesa si me borran del libro de la vida con tal de que mi Diosito no me borre del libro de los cielos. Está equivocado, porque eso no es así. El Señor le dio a la iglesia el juicio, la oportunidad de retener o no retener a alguien. Fue lo que le dijo a Pedro en Mateo 16:19. Y lo que atares, te doy la llave de los cielos a ti, lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Dios trabaja a través de su iglesia y le ha dicho a la iglesia cómo debe manejar los asuntos de disciplina. Este es un mishpatai. Este es un mandamiento de nuestro Dios. Por eso es que en Judas, en el capítulo 1, versículo 8 al 16, Judas es muy fuerte cuando él se refiere a aquellos a los que él llama aquellos que se resisten a toda autoridad. Note lo que dice el versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y ustedes pueden leer todo lo que él sigue diciendo acerca de estos personajes. Usted va a notar cómo los llama a esos que se resisten a la autoridad, que ignoran los juicios de Dios, lo establecido por Dios en la tierra. No estoy hablando del juicio final, estoy hablando de los juicios que él encomendó a la iglesia para que la iglesia realizara. Los que ignoran la autoridad de la iglesia, los juicios establecidos por Dios, ¿cómo lo llama el apóstol Judas? Los llama versículo 12. Estos son nubes sin agua. Son llevados de acá para allá por los vientos, son árboles otoñales y sin fruto, son 2 veces muertos y desarraigados, son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, son estrellas errantes para los cuales están eternamente reservadas la oscuridad de las tinieblas. No, muy duro, definitivamente muy duro. Y este es un mishpatai del Señor. Este es un mandamiento del Señor. Los santos del Altísimo guardan los mandamientos de Dios, no solo los 10 mandamientos, todo lo que Dios dice en su palabra. En la última parte nos vamos a gozar sobremanera de la palabra de nuestro Dios. Vamos a descubrir cuál es la mayor delicia de los santos y vamos a estudiar el Salmo 119. Hoy, ¿no? Alguien dirá, wow, el Salmo 119. Ese es el capítulo más largo de las Sagradas Escrituras, el Salmo 119. 119, nos faltará ahorita quién está mirando el Salmo 119, 119, 176 versículos. Pastor, ¿a qué hora vamos a terminar? No se preocupen porque les voy a decir algo. El Salmo 119 es el salmo más chiquito de toda la Biblia. Es el capítulo más corto de toda la Biblia. ¿Por qué? Solo tiene un versículo. ¿Cómo? ¿Cómo que un solo versículo? Sí, tiene un solo versículo. Lo que pasa es que el Salmo 119, que debió haber sido solamente Salmo 119, versículo 1, fue tanta la emoción de hablar del versículo 1 que el salmista agregó 175 versículos más para explicar lo que quería decir en el versículo primero. O sea que no quiere decir que leamos solo el versículo primero y ya hicimos el año bíblico leyendo todos los 176 versículos. Hay que leerlos. Yo les voy a invitar para que lo lean todo, pero realmente el Salmo 119 se basa en un versículo nada más. Todos los demás son puros paralelos. Paralelos quiere decir, van a decir lo mismo, sinónimos. Van a la par y son sinónimos. Y vamos a gozarnos. Ahora, yo quiero llamar su atención. Cuando ustedes miran el Salmo 119, van a darse cuenta que más o menos cada 8 versículos hay un subtítulo. En mi Biblia dice Salmo 119, antes de empezar el primer versículo, dice Aleph. En el versículo 9 dice, antes del versículo 9 hay un subtítulo que dice Bet. En el versículo 17 hay un subtítulo antes que dice Gimel. En el versículo 25 hay un subtítulo antes que dice Dalet. Y usted siga mirando, ¿qué son todas esas palabras raras? Es el alfabeto hebreo. O sea que el Salmo 119 del versículo 1 al 8 es el Aleph, es la A del mensaje. Del versículo 9 hasta el versículo 16 es la letra Bet, es la B del mensaje. Entonces vamos a ver cómo del versículo 1 al 8 está todo el resumen de todo el Salmo. Pero los primeros 8 versículos están resumidos en el primero.
Vamos a ver, vamos a darnos cuenta. Y para eso he escogido un verbo, una acción y el objeto de la acción. Vamos a ver el versículo primero. ¿Qué dice? Bienaventurados los perfectos de camino que ¿qué hacen? Ahí está el verbo. Los que andan. ¿En qué andan? Andan en la ley de Jehová. Hermanos, si ahí hubiera terminado el Salmo 119, perfecto. Eso es todo lo que había que leer. Todo el Salmo 119 se basa en esa expresión. Bienaventurados los que andan en la ley de Jehová. Noten ustedes cómo la expresión andan en la ley de Jehová se repite en el versículo 2. Allá dice, bienaventurados los que guardan. ¿Y guardan qué? Guardan sus testimonios. Entonces noten ustedes, en lugar de decir anda, podemos decir guardan. Es lo mismo. Y decir ley de Jehová es lo mismo que decir sus testimonios. Porque la ley de Jehová habla, da testimonio de lo que Dios piensa, de lo que Dios hace. Ahora miren el versículo 3. Versículo 3. Pues no hacen iniquidad quienes, los que andan ¿en qué? En sus caminos que estamos descubriendo. Andan, guardan, andan en la misma cosa. Pero para el salmista, ley de Jehová, dice, bueno, si no me entiende la ley de Jehová, haga de cuenta, son sus testimonios. Y si no me entiende por testimonio, son los caminos de Dios. Ahora miren el versículo 4. Dice el versículo 4, tú encargaste que sean muy guardados. Guardar. ¿Tus qué? Guardar tus mandamientos. ¿Están notando los verbos? Andar, guardar. Es lo mismo. ¿Y cuál es el objeto? La ley de Jehová, los testimonios, los caminos, los mandamientos. Es la misma cosa. Es la misma cosa. Versículo 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos. ¿Para qué? Para guardar. Otra vez la palabra guardar, ¿qué? Guardar tus estatutos. Oh, qué interesante. Estamos viendo. Estatutos, mandamientos, caminos, testimonios. El de Jehová son sinónimos. Es lo mismo. Es lo mismo. O sea que la ley de Jehová no son solo los 10 mandamientos, es todos los testimonios que Dios ha dado, son todos sus caminos, son todos los mandamientos, son todos los estatutos. Ahora miren el versículo 7. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere. ¿Tus qué? Tus justos juicios. Primera conclusión entonces. Cuando los santos del Altísimo dicen guardan los mandamientos de Dios, ¿cómo podríamos cambiar la palabra guardan por otros verbos? Bueno, bienaventurados los que andan en los mandamientos, los que aprenden los mandamientos, lo mismo. Guardar, andar o aprender es la misma situación. Los santos del Altísimo se caracterizan porque andan, porque guardan, porque aprenden ¿qué? Los mandamientos de Dios, la ley de Dios, los testimonios de Dios, los caminos de Dios, los estatutos de Dios, los juicios de Dios. Esa fue la letra Aleph, fue la primera letra. Ahora entramos al segundo bloque, ese es de la letra Bet. La segunda letra del alfabeto hebreo. Y vamos a tomar a partir del versículo 9 y ustedes se van a dar cuenta si está repitiendo lo mismo. Dice que está repitiendo el versículo 1 acá en estos próximos versículos. Y lo que dice el versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Sigue con el juego de mismas palabras, con sinónimos ahora. Versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviar, no me dejes desviar, no desviarse de qué, no me dejes desviar de tus mandamientos. Versículo 11, en mi corazón he guardado tus qué, tus dichos para no pecar contra ti. Versículo 12, bendito tú, oh Jehová, enséñame qué, tus estatutos. Versículo 13, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca, he contado, le cuento al mundo. ¿Qué cosa? Tus juicios. Y el versículo 14, me he gozado en el camino de tus testimonios. ¿Se dieron cuenta? Ahí está. Entonces, cuando, por ejemplo, en Apocalipsis 14, 12 se dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos, en lugar de decir los que guardan, ¿qué otras cosas además de guardar ellos hacen? No se desvían. Enseñan en eso, cuentan eso, se gozan los mandamientos de Dios. En lugar de decir los mandamientos de Dios, como diría Apocalipsis 14, 12, bienaventurados los que guardan, no se desvían, enseñan, cuentan, se gozan en los mandamientos o en la palabra
o en los dichos, o en los estatutos, en los juicios y testimonios. En otras palabras, los santos se gozan en todo lo que Dios ha dicho, no solo los 10 mandamientos, todo, todo lo que dice en su santa palabra. Y vamos a la otra, el Gimel, del versículo 17 al 23. Miren ustedes cómo el versículo 17 al 23, que es la tercera letra del alfabeto hebreo, va a decir lo mismo el versículo primero. Por eso le estoy diciendo, el Salmo 119 es el salmo más pequeño de toda la Biblia, porque solamente se basa en un versículo, sino que es tan maravilloso ese versículo 1 que lo está repitiendo ya 22 veces. Mire lo que dice, versículo 17. Haz bien a tu siervo que viva y guarde, otra vez guarde. ¿Guarde qué? Tu palabra. Versículo 18. Abre mis ojos y miraré ¿qué? Las maravillas de qué? De tu ley. Versículo 19. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí qué? Tus mandamientos. Déjamelos ver, Señor. Versículo 20. Quebrantada está mi alma de desear que tus juicios en todo tiempo. Versículo 22. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado tus testimonios. Y el versículo 23 dice, príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo que meditaba en tus estatutos. ¿Notaron? Cuando Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan. Cambiamos la palabra guardan por otras. Los que miran, los que no se encubren, los que desean, los que meditan. Aquí está la paciencia de los santos, los que todo esto guardan, meditan, desean los mandamientos de Dios. En lugar de decir los mandamientos de Dios, en lugar de decir los mandamientos de Dios, ¿cómo podríamos decirlo de otra manera? Aquí están los que meditan, desean tu palabra, Señor, tu ley, tus juicios, tus testimonios, tus estatutos. Y vamos al último ejemplo, porque el resto de la tarea la tienen ustedes. Van a encontrar en cada bloque del abecedario las mismas 7 comparaciones, las mismas comparaciones. Versículo 25 dice, Señor, abatida está hasta el polvo mi alma, vivifícame ¿con qué? Con tu palabra. Versículo 26, te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. Versículo 27, hazme entender el camino de tus mandamientos. Versículo 29, aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme ¿qué? Concédeme tu ley. Versículo 30, escogí el camino de la verdad, he puesto tus ojos delante de mí, he puesto tus juicios, poner y juicios. Y versículo 31, me he apegado a tus testimonios. ¿Estamos notando? Las mismas 7 comparaciones con nombres distintos. Entonces, cuando en Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan. ¿Qué otra palabra en lugar de guardan podríamos utilizar? Los que se vivifican, los que se enseñan, los que entienden, a los que les es concedido, a los que ponen, a los que se apegan. ¿A qué? A tus mandamientos. Y en lugar de decir mandamientos, ¿qué otras palabras podríamos decir? Palabra. Aquí está la paciencia de los santos, los que se vivifican en la palabra de Dios, los que se enseñan en sus estatutos, los que les ha sido concedida la ley, los que ponen delante de sí los juicios, los que se apegan a los testimonios de Dios. ¡Qué maravilla! Hermanos, el salmo más pequeño de toda la Biblia es el Salmo 119, porque tiene solo un versículo. Los otros 175 versículos es un paralelismo, sino una repetición del versículo primero, pero dicho de otras maneras hermosas para dar a entender las maravillas de la palabra de nuestro Dios. Bueno, concluyamos. Hoy hemos visto que los santos del Altísimo tienen 2 características. La primera, ¿cuál es? La paciencia. No importa donde los hijos de Dios estemos, ya seamos en la soledad, en el desierto, en una grieta, dentro de una gruta, estemos tirados en el andén, no importa, en el lodazal, en el pantano, donde nosotros estemos,
reverdecemos, porque los santos lo que tienen es constancia y resistencia aún en medio de las adversidades. Y lo segundo que aprendimos hoy es que los santos del Altísimo guardan los mandamientos de Dios. ¿Y cuáles son los mandamientos de Dios? Son sus leyes, todos sus mandatos, todas sus instrucciones, todos sus juicios, toda su palabra. Los hijos de Dios se gozan en la palabra de Dios. Y nos falta una tercera característica. La tercera característica de los santos es que tienen la fe de Jesús. Ustedes queremos saber lo que significa tener la fe de Jesús. Ese será nuestro tema número 8 de la serie al borde de Canaán. Yo quiero en esta hora decirles, hermanos, que esto que hemos aprendido, hoy la gente necesita saberlo. La gente necesita saber que necesitan tener paciencia y guardar todo lo que Dios dice en su palabra, no solo una parte. Y cuando nosotros ya nos hayamos preparado y hayamos preparado un pueblo para el regreso de Jesús, podremos decir, ven, Señor Jesús. Queridos hermanos, mi gran invitación, mi gran deseo en esta hora es para que tú y yo seamos esos santos del Altísimo, llenos de constancia, de resistencia y dispuestos a observar todo lo que Dios dice en su palabra, sean leyes, estatutos, juicios, mandatos, todo dispuestos porque nos gozamos en lo que Dios dice en su palabra. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos en esta hora porque nos permitiste estudiar tu palabra. Lleno de tu gracia, lleno de tu poder, que tu espíritu produzca en nosotros esa constancia, esa resistencia, aún en medio de las pruebas y dificultades. Coloca en nosotros el querer hacer tu santa voluntad, andar, caminar, guardar, meditar, enseñar, contar tus leyes, estatutos, juicios, mandamientos, palabras, todo, Señor, porque todo lo que sale de tu boca es vida. Derrama tu bendición sobre todos, que dice que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Nos estamos, hermanos, viendo en otra oportunidad. Dios les bendiga ahora y siempre.